Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde las grandes historias cobran vida. Hoy les traemos una aventura épica, llena de lucha, honor y misterio. Conan el Aventurero, la historia de un joven guerrero que desafía los límites de la supervivencia en la era Iboria. Prepárate para sumergirte en un mundo salvaje, repleto de criaturas temibles, héroes indomables y traiciones por doquier. Si te apasionan las aventuras fantásticas y las épicas batallas, este relato es para ti. Si te gustaría escuchar más relatos como este, no olvides apoyar nuestro canal con un me gusta y suscribiéndote. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te llevará a través de los mundos más fascinantes de la literatura. Comencemos la aventura. Capítulo 1. El destino de un guerrero. La tormenta había comenzado a desatarse con furia sobre las aguas del mar. Los vientos golpeaban las velas de la embarcación con una fuerza descomunal, y las olas rompían contra el casco con tal violencia que parecía que el barco, un viejo navío mercante, no resistiría mucho más. El océano rugía con la furia de un monstruo despiadado, y el barco se balanceaba como un juguete en sus manos, mientras los marineros luchaban por mantener el control. El capitán, un hombre de barba rala y rostro curtido por años de navegación, gritaba órdenes en un intento desesperado por salvar su nave. Pero ni su voz, ni la de los demás hombres, eran suficientes para superar el rugir del viento. En medio de este caos, había un hombre que se mantenía completamente inmune al pánico que invadía la tripulación. Este hombre era Conan. Conan era un joven de aspecto imponente, cuya altura y fuerza natural sobresalían incluso entre los más corpulentos de los marineros. La tormenta no parecía afectarle en lo más mínimo. Sus ojos de un azul profundo no reflejaban más que determinación y calma. No era la primera vez que se encontraba en una situación peligrosa, y, de hecho, parecía disfrutar de la incertidumbre. Su figura robusta se erguía sobre la cubierta, inmóvil, mientras las olas golpeaban el barco sin piedad. Un marinero, con los ojos desorbitados por el miedo, intentó aferrarse a la barra del timón para estabilizar la nave, pero el viento lo despojó de su puesto y lo arrojó hacia el abismo marino. El resto de los hombres, aterrados, gritaban y trataban de salvarse, mientras el viejo barco continuaba siendo arrastrado por las olas. Conan no se movió. Estaba concentrado en el horizonte, observando el mar enfurecido con una calma inquietante. Su mente estaba ocupada no por la tormenta, sino por las posibilidades que se abrían ante él. En Cimmeria, su tierra natal, había aprendido a enfrentarse a la adversidad desde joven, y el mar, por más imponente que fuera, no representaba una amenaza más grande que las montañas o las selvas de su hogar. La nave comenzó a balancearse violentamente y el crujido del casco anunciaba lo inevitable. El barco no resistiría mucho más. Conan miró hacia abajo, donde el mar se agitaba como una bestia salvaje, y supo que pronto tendría que enfrentarse al océano. Pero no fue el miedo lo que sintió, sino una especie de emoción palpable, como si estuviera ante el inicio de una nueva aventura. Los últimos restos del barco se despedazaron con un estruendo ensordecedor. Las astillas volaron en todas direcciones, y el agua comenzó a tragar lo que quedaba de la nave. La corriente arrastró a los marineros, y muchos fueron arrojados al agua con gritos ahogados. Sin embargo, Conan, con su cuerpo acostumbrado a nadar en aguas frías y turbulentas, se lanzó al mar sin dudar. El agua era gélida, pero el cimmerio no mostró signos de debilidad. Nadaba con un vigor que ni los mejores nadadores del mundo podrían igualar, impulsándose hacia la orilla con movimientos rápidos y precisos. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a una pequeña isla desconocida. Exhausto, pero inquebrantable, Conan emergió del agua como un león, sacudiéndose el agua salada de su cuerpo. La isla era salvaje y primitiva. La jungla densa cubría casi por completo el paisaje, y el sonido de los animales que habitaban allí creaba una atmósfera mística. Conan no había venido aquí por azar. En su corazón, sentía que este lugar era solo el principio de lo que le deparaba el destino. Con paso firme, se adentró en la selva. La humedad era sofocante, y los árboles gigantescos parecían cerrarse sobre él como si quisieran atraparlo. Sin embargo, él no temía. La vida salvaje de Cimmeria lo había preparado para enfrentarse a cualquier amenaza, y el rudo entorno de la jungla no era nada comparado con lo que había vivido en su tierra natal. A medida que caminaba, Conan observaba con detenimiento el paisaje. La isla parecía completamente deshabitada, pero algo en el aire le decía que no estaba solo. En la distancia, se oían ruidos extraños,
y la brisa traía consigo un aroma que era a la vez familiar y extraño. A pesar de la aparente quietud, Conan sabía que este era un lugar lleno de secretos, y los secretos siempre estaban ligados a la aventura. Después de horas de caminar, llegó a la costa, donde una pequeña aldea parecía desafiar al tiempo. El pueblo estaba cerca de la orilla, rodeado por pequeñas cabañas construidas con madera y techadas con hojas. Los aldeanos, al ver la figura imponente de Conan, lo miraron con recelo. En estas tierras, los forasteros no eran bienvenidos sin una razón, especialmente aquellos con una apariencia tan feroz como la de Conan. Conan, sin embargo, no era un hombre fácil de intimidar. Sabía que en lugares como este, la fuerza era el único lenguaje que la gente entendía. De pie frente a los aldeanos, su mirada era fría y calculadora. No necesitaba decir una palabra, su presencia lo decía todo. Uno de los aldeanos, un hombre de edad avanzada, se acercó a él con cautela. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de años de lucha, y su voz temblaba ligeramente mientras le preguntaba a Conan sobre sus intenciones. Conan, sin prisa, respondió que buscaba un refugio temporal y que no tenía intención de hacer daño a nadie, pero que no se quedaría mucho tiempo. Era claro que, a pesar de su promesa, la situación podía cambiar en cualquier momento. Los aldeanos se retiraron poco después, aunque no sin antes advertirle que la isla era peligrosa, que las criaturas que vivían en los bosques y las montañas no eran fáciles de tratar. Conan no prestó mucha atención a esas advertencias. Sabía que su destino estaba marcado por el acero de su espada, y nada lo detendría. A medida que pasaban los días, Conan exploraba más a fondo la isla. Se adentraba en sus densos bosques, nadaba en sus aguas turquesas, y se mantenía alerta a cualquier señal de peligro. No buscaba solo supervivencia, sino también aventura. Los ruidos extraños que escuchaba durante la noche se convirtieron en su música, los misteriosos movimientos en la oscuridad se convirtieron en desafíos a los cuales se enfrentaría con valentía. Sabía que esta isla, como todo en su vida, tenía algo más grande que ofrecer. Con cada día que pasaba en la isla, Conan se daba cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El hombre que había sido forjado en los campos de batalla, el guerrero que había sobrevivido a los desafíos más duros, estaba listo para enfrentarse a lo desconocido una vez más. El destino de Conan, como siempre, lo llamaba hacia la aventura. Capítulo 2. El reino de la oscuridad. Conan había establecido un pequeño campamento cerca de la orilla de la isla. Su hoguera era modesta, pero suficiente para darle algo de calor en la fría noche tropical. Había recogido madera de los árboles cercanos y había encontrado algunos animales para alimentarse. Sin embargo, el sentido de paz que normalmente traería la soledad no estaba en su corazón. Un sentimiento persistente de inquietud lo mantenía alerta, como si estuviera siendo observado, o incluso acechado. Durante el día, Conan había recorrido las cercanías del campamento. En su andar, había notado que la isla estaba plagada de signos extraños. No se trataba solo de las criaturas salvajes que poblaban los bosques y las montañas, algo más estaba en el aire. Había murmullos en la brisa, susurros casi imperceptibles que hacían eco en la densa vegetación. En las sombras, a veces podía ver figuras fugaces que se desvanecían rápidamente, como si la isla estuviera viva y decidiera esconderse de su mirada. La luna llena brillaba sobre el horizonte, iluminando el océano y la selva circundante. En la penumbra de la selva, las sombras tomaban formas de monstruos y espectros, mientras las voces de la isla continuaban susurrando secretos olvidados. Conan, siempre precavido, no podía deshacerse de la sensación de que algo lo observaba. No era el temor lo que lo dominaba, sino la curiosidad, el ansia de descubrir qué fuerzas y misterios se ocultaban bajo la espesa capa de la jungla. Esa noche, mientras descansaba junto a su fuego, los sonidos del bosque parecían intensificarse. Los ruidos de animales en la distancia se mezclaban con los crujidos de las ramas y el aullido de algunas criaturas nocturnas. Pero entre estos sonidos, había algo diferente, algo extraño, un ritmo particular que no pertenecía a la naturaleza. Era como si alguien estuviera caminando con deliberación cerca de su campamento, moviéndose entre los árboles de forma casi sigilosa. Conan se puso de pie con rapidez, su mano descansando sobre la empuñadura de su espada. La sensación de ser observado era más intensa que nunca. Dio un paso hacia el borde del campamento y observó la oscuridad más allá del resplandor de la hoguera, intentando distinguir cualquier movimiento. De pronto,
una figura emergió de las sombras. Era un hombre, alto y esquelético, con una mirada penetrante y una expresión severa. Su piel era de un tono pálido, casi cadavérico, y sus ropas, raídas y sucias, parecían más apropiadas para un espectro que para un ser humano. Conan observó al extraño con cautela, pero no mostró miedo. Su mirada desafiante y su postura sólida transmitían una calma fría, una confianza construida a lo largo de años de enfrentarse a los peores peligros. ¿Quién eres?, preguntó Conan, con una voz grave que resonó en el aire nocturno. El extraño no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos parecían estudiar a Conan, como si evaluara la fortaleza de su oponente. Finalmente, habló, su voz suave pero firme. Soy uno de los últimos habitantes de esta isla. Tú eres un forastero, ¿verdad? No deberías haber venido. Conan no se dejó intimidar por la advertencia. ¿Por qué no?, replicó, con una ligera sonrisa en sus labios. El destino no se detiene ante los forasteros. Y yo no temo a los secretos que esta isla guarda. El extraño lo miró fijamente, y un destello de algo sombrío brilló en sus ojos. La isla está maldita, guerrero. Nadie que haya venido aquí ha salido jamás ileso. Aquellos que se atreven a entrar en sus dominios son atraídos por una fuerza oscura, una entidad ancestral que gobierna estos terrenos. Lo que ves aquí no es lo que parece. La selva es solo una fachada para algo mucho más terrible. Conan frunció el ceño, desconcertado, pero no retrocedió ni un paso. Sabía que este hombre hablaba de algo más grande, de un poder desconocido, pero su naturaleza indomable no le permitiría huir ante cualquier amenaza. En su corazón, la aventura siempre había sido una llamada que no podía rechazar, y si algo le decía que había una fuerza más allá de lo que conocía, entonces eso solo aumentaba su deseo de enfrentarlo. ¿Qué sabes de esa fuerza?, preguntó Conan, sus ojos fijos en el hombre. ¿De qué tipo de entidad estamos hablando? El extraño suspiró, como si le doliera el solo mencionar el nombre de aquello que acechaba en la isla. Es un ser antiguo, algo que ha estado aquí desde antes de que los humanos siquiera pisaran estas tierras. Su nombre es apenas un susurro en las leyendas. Los nativos la llaman, el Señor de las Sombras. Ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos, pero siempre ha sido el mismo ser. Tiene el poder de manipular la voluntad de los mortales, de corromper sus mentes y guiarlos hacia la perdición. Nadie ha logrado vencerlo. No hay salida. Conan estaba ahora más interesado que nunca. La mención de un ser tan antiguo y poderoso no hacía más que alimentar su sed de aventura. Si existía una amenaza tal, él la enfrentaría sin dudarlo. Su destino estaba ligado a enfrentarse a lo imposible, y nada podría detenerlo. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó, sin un atisbo de duda en su voz. El hombre parecía vacilar, y su mirada se tornó más sombría. No puedes detenerlo. Nadie puede. Pero si decides seguir adelante, prepárate. La isla te pondrá a prueba de maneras que no puedes imaginar. Sin decir una palabra más, el extraño dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la selva, dejando a Conan solo con sus pensamientos y el eco de sus palabras. La isla había mostrado su rostro, y Conan no tenía intención de dar un paso atrás. Con la determinación firme en su pecho, Conan observó la selva que se alzaba ante él. Ya no importaba el destino o los peligros que pudieran acecharlo. La aventura lo esperaba, y estaba listo para enfrentar lo desconocido. Capítulo 3. El Señor de las Sombras. El amanecer llegó de manera silenciosa, como una promesa rota que no podía desmentir el clima de tensión que se cernía sobre la isla. Conan no durmió mucho esa noche. En lugar de ceder al agotamiento, pasó horas dando vueltas en su mente sobre las palabras del extraño, el misterioso hombre de la selva. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Quién era realmente el Señor de las Sombras? No podía dejar de pensar en eso, aunque su naturaleza le ordenara actuar más que especular. Se levantó al alba, decidido a continuar su exploración de la isla. Había venido con un propósito: enfrentarse a lo desconocido y conquistar lo que otros habían evitado. Y aunque el miedo no dominaba su corazón, si había algo en el aire que le decía que este no sería un desafío cualquiera. Lo que se encontraba en esa isla era mucho más peligroso y ancestral de lo que cualquier hombre había enfrentado antes. Conan decidió que su mejor opción sería adentrarse en las ruinas que había avistado en su caminata anterior. A lo lejos, entre los árboles,
una silueta se alzaba con una grandeza sin igual. Eran restos de un antiguo templo, tal vez un santuario dedicado a los dioses olvidados de esta tierra. Y en su corazón, el guerrero sabía que ese sería el primer lugar donde encontraría las respuestas que buscaba. Antes de alejarse de su campamento, se aseguró de tomar todas las provisiones que pudiera necesitar: agua, comida seca y su espada, por supuesto. El sol ya comenzaba a ascender, pero la humedad de la selva hacía que el ambiente fuera pesado y sofocante. Cada paso que daba parecía aumentar la sensación de ser observado. No había animales salvajes a la vista, ni señales claras de vida. Era como si el mismo mundo alrededor de él se hubiera detenido. Conan caminó durante horas, abriéndose paso a través de la espesa vegetación, hasta que finalmente llegó a las ruinas. El edificio que se encontraba ante él era de una antigüedad indiscutible. Sus columnas rotas y sus piedras cubiertas de musgo y líquenes daban la impresión de haber estado allí durante milenios, soportando los embates del tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de su desgaste, había algo en ellas que no podía ignorarse: un poder ancestral, latente, que parecía emanarlas. Caminó por el suelo cubierto de hojas secas y ramas rotas, tomando su tiempo para inspeccionar el entorno. Los restos de estatuas rotas representaban figuras inhumanas, con rostros de animales o monstruos que no parecían de este mundo. La imagen más prominente, sin embargo, era la de un enorme altar de piedra, que dominaba el centro del lugar. A su alrededor, las piedras parecían haber sido dispuestas con un cuidado ritual, como si las ruinas de aquel templo no fueran meramente un edificio olvidado, sino un lugar de culto para una fuerza oscura. «Es aquí», murmuró Conan para sí mismo. Se acercó al altar, observando los símbolos tallados en la piedra. No entendía el idioma o los rituales, pero las marcas parecían indicar que este lugar había sido un centro de poder para aquellos que habían adorado al Señor de las Sombras. Las inscripciones eran casi como una advertencia: Él llega cuando la luna llena se eleva, y sus ojos son la oscuridad que consume el alma. Un estremecimiento recorrió la columna vertebral de Conan, pero no retrocedió. No había tiempo para el miedo, ni espacio para la duda. Si alguien o algo iba a enfrentarse a la criatura de las leyendas, sería él. En ese momento, la isla pareció cobrar vida de nuevo. El viento comenzó a soplar con fuerza, moviendo las hojas y creando un susurro lejano. Sin embargo, no era un susurro natural. Era una voz profunda, gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las palabras que se formaban eran incomprensibles, pero el tono de la voz estaba lleno de desesperación y amenaza. «Vas a sucumbir, forastero. No perteneces aquí». Conan se puso en alerta, buscando la fuente de esas palabras. Pero no vio nada. Solo la selva, la quietud de las ruinas, y el sonido de su respiración. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en el aire, desafiando la oscuridad que se acumulaba a su alrededor. El eco de su grito se disipó, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero justo cuando Conan pensaba que la voz era solo un producto de su mente, algo extraño ocurrió. Una sombra se deslizó entre las columnas rotas, moviéndose como si tuviera vida propia. No era un animal, ni un hombre. Era una forma indistinta, un velo de oscuridad que se deslizaba por el suelo. Conan dio un paso adelante, su mano apretando la empuñadura de su espada. «Sal y enfréntame», ordenó con voz firme, mirando fijamente hacia donde la sombra se había detenido. La figura no respondió, pero la atmósfera se volvió aún más tensa. Un murmullo resonó por todo el templo, como si el mismo lugar estuviera respirando con una voluntad propia. Y fue entonces cuando Conan entendió algo más profundo. El Señor de las Sombras no era solo una criatura que acechaba desde las sombras, sino un poder que gobernaba la misma isla. Conan sabía que no podía escapar de esto. Había cruzado la línea entre el mundo de los hombres y el reino de los oscuros, y ahora tenía que enfrentar lo que le aguardaba. Capítulo 4. El desafío de las sombras. Conan permaneció inmóvil, observando la sombra que serpenteaba entre las ruinas. Algo en su interior le decía que este no era un ser común, sino una manifestación del poder oscuro que dominaba la isla. El guerrero apretó los dientes, la adrenalina recorriéndole las venas. Sabía que su desafío acababa de comenzar. La sombra se movió más rápido de lo que sus ojos pudieron seguir, pero no fue hasta que comenzó a formarse una figura en la penumbra, cuando Conan comprendió lo que estaba sucediendo. Era una figura humana,
pero tan distorsionada y deformada por la oscuridad que parecía más un espectro que un hombre. Su cuerpo, casi translúcido, brillaba con un resplandor frío y moribundo, como si la misma vida le hubiera abandonado, dejando solo una carcasa vacía. De entre las sombras, una voz resonó, más grave y profunda que la que Conan había escuchado antes. «Vas demasiado lejos, hijo de los hombres», dijo la entidad, su tono lleno de burla y desdén. «Este lugar no está hecho para ti». Conan no retrocedió, su espada resplandeciendo a la luz de las ruinas. «Si has de matarme, ven y hazlo. No me amedrentas con tus trucos». La figura se deslizó hacia él, como una serpiente dispuesta a atacar, pero no con la velocidad de un ser mortal. Era lenta, pesada, como si estuviera limitada por las mismas sombras que la rodeaban. Los ojos de Conan brillaron con determinación. No era un ser del mundo de los vivos, pero su lucha no sería menos ardua. Un fuerte viento comenzó a soplar, levantando el polvo y las hojas secas del suelo, envolviendo el altar en una espesa niebla. La sombra avanzó hacia Conan, pero en lugar de atacar de inmediato, se detuvo, observándolo. «¿Por qué has venido a este lugar?», preguntó la figura, su voz más suave ahora, casi susurrante. «Este no es tu destino». «Mi destino es el que elijo», replicó Conan con voz firme, sin ceder un solo paso. «Y he elegido enfrentarme a ti». Con un gesto abrupto, la sombra extendió sus manos hacia el guerrero. Un brillo espectral emergió de sus dedos, como un rayo de oscuridad pura que iluminó el templo con una intensidad aterradora. El aire se tensó y la presión se sintió como un peso invisible sobre el pecho de Conan. Sin embargo, el guerrero resistió, aferrándose a su voluntad de lucha. Conan se lanzó hacia la figura, desbordando la energía de su impulso, con la espada levantada y la furia de su corazón impulsándolo. La sombra intentó retroceder, pero Conan fue más rápido. Con un fuerte grito, su espada cortó el aire y llegó a la entidad, pero en lugar de atravesarla, la espada pasó a través de ella, como si estuviera cortando la niebla. El guerrero se detuvo, jadeando, perplejo por lo que acababa de ocurrir. La sombra se desvaneció, disolviéndose en la niebla que la rodeaba. «Eres fuerte, mortal», dijo la figura, ahora flotando de nuevo en el aire, su forma recuperando lentamente su densidad. «Pero no eres lo suficientemente fuerte para desafiar lo que no comprendes». «Te equivocas», dijo Conan con fiereza. «Voy a destruir lo que sea que se interponga en mi camino». Un extraño murmullo recorrió las ruinas, como si el viento mismo le diera la razón. La sombra parecía vacilar por un momento, y por un segundo, los ojos de Conan brillaron con una luz feroz. No se detendría ante nada ni nadie. «Entonces, ve. Pero recuerda tus palabras, guerrero», susurró la entidad. «El Señor de las Sombras siempre está esperando». Conan no necesitaba más. Sin mirar atrás, dio un paso hacia el altar. Sabía que esta era la primera prueba de muchas más por venir. Pero no temía. La isla tenía secretos que estaban destinados a ser desvelados, y él los desvelaría, uno por uno. Mientras avanzaba entre las ruinas, un resplandor oscuro comenzó a llenar el templo. El aire se volvió denso y pesado, como si el lugar mismo estuviera cobrando vida con la presencia del enemigo. El guerrero se detuvo frente a una pared de piedra grabada con extraños símbolos, unos que nunca antes había visto. No tenía idea de lo que significaban, pero intuía que guardaban la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en este extraño y peligroso lugar. Los símbolos brillaban con un resplandor tenue y lejano. «Esto debe ser lo que he venido a encontrar», pensó, tocando las piedras con una mano firme. No podía detenerse ahora. Cada paso lo acercaba más al núcleo de la isla, al corazón de la oscuridad. Conan sabía que no podía confiar en sus propios ojos. Tenía que seguir adelante, enfrentándose a cada sombra, a cada peligro, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Este no era un lugar para los débiles, y él no lo era. El verdadero desafío estaba por comenzar. Capítulo 5. El enemigo invisible. Conan no era un hombre que temiera a los desafíos. Había enfrentado monstruos, traiciones y dioses, pero algo en el aire de esta isla parecía diferente, como si una fuerza oculta lo estuviera observando en todo momento. Cada paso que daba lo acercaba más al misterio que envolvía el lugar, y no importaba cuán afilada fuera su espada o cuán fuerte su voluntad, algo en lo profundo de su ser le decía que este enfrentamiento sería uno muy distinto. Frente a él,
El altar brillaba débilmente, cubierto por extraños símbolos que no podía comprender. Las sombras de las ruinas parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia, observando a Conan, esperando que cometiera un error. Sin embargo, él no flaqueó. Su mirada era fija, su cuerpo tenso pero preparado. Sin previo aviso, un viento helado comenzó a soplar, trayendo consigo el murmullo de voces lejanas que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Conan, acostumbrado al silencio de los desiertos y a los ruidos de la batalla, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué era este sonido? ¿Quién estaba detrás de las sombras? De repente, el aire a su alrededor cambió. Las sombras en las paredes de las ruinas comenzaron a estirarse y a retorcerse, como si estuvieran tomando forma. Una figura apareció en el borde de su visión, pero cuando Conan intentó fijar los ojos en ella, la figura desapareció como una neblina. ¿Quién está ahí?, preguntó Conan en voz baja, su tono grave. Muéstrame tu rostro, cobarde. No hubo respuesta. En lugar de una figura, las sombras parecieron moverse aún más rápido, casi como si se desintegraran y luego se agruparan nuevamente en una forma más sólida, pero la presencia permanecía oculta. Como un animal acechando en la oscuridad, el enemigo no se mostraba. Conan se adelantó, sus pasos resonando en las piedras rotas del suelo. Sabía que el enemigo debía estar cerca, aunque no podía ver nada con claridad. De repente, la figura apareció frente a él, emergiendo de las sombras con una rapidez espantosa. No era humana, ni tampoco una bestia. Su cuerpo estaba compuesto por una niebla espesa que giraba, se disolvía y se reformaba, como si estuviera hecho de la misma oscuridad de la isla. El guerrero se detuvo y observó a la figura, sus ojos estrechándose. No era un ser físico al que pudiera atacar de la misma manera que otros enemigos. Este ser se desmaterializaba antes de que pudiera llegar a tocarlo. Era un espectro, una manifestación de lo que no debía ser. Pero eso no detendría a Conan. ¿Qué eres?, rugió el guerrero, su voz retumbando en el aire. Muestra tu poder. La entidad no contestó con palabras, sino que una ola de energía oscura se desbordó hacia él, empujándolo hacia atrás con tal fuerza que casi perdió el equilibrio. El viento aumentó, y el aire se tornó tan denso que parecía que las sombras mismas lo estrangulaban. Los ojos de Conan se iluminaron con una furia implacable. «Eso es todo lo que tienes», gritó mientras se recomponía rápidamente. «No me detendrás tan fácilmente». El guerrero se lanzó hacia la niebla con su espada en alto, pero en lugar de cortar la forma etérea, pasó a través de ella. La sombra se desintegró al instante, como si fuera una ilusión. Pero Conan no se rindió. La batalla no era sobre destruir lo que veía, sino enfrentar lo que no podía ver, lo que no podía tocar. Un rugido proveniente de las profundidades de la isla resonó en el aire, y las sombras comenzaron a moverse de nuevo, acercándose a Conan con rapidez. Una ráfaga de viento azotó su rostro, y las ruinas parecían cobrar vida, como si el lugar mismo estuviera tentando al guerrero. «Debo encontrar la fuente de esta oscuridad», murmuró Conan para sí mismo. «Si soy lo suficientemente rápido, puedo atraparlo antes de que desaparezca». Se lanzó al interior de las ruinas, buscando un indicio, una pista que pudiera llevarlo hasta el origen de la entidad. Las sombras parecían desafiar su voluntad, pero él era más fuerte. Estaba acostumbrado a enfrentarse a lo desconocido, y este misterio no sería la excepción. A lo lejos, vio una luz débil, una llamarada tenue que apenas iluminaba el camino entre las rocas. Algo lo estaba llamando. Algo dentro de las ruinas lo estaba esperando. Conan corrió hacia la luz, esquivando las sombras que intentaban atraparlo. A medida que se acercaba, la figura etérea apareció nuevamente, esta vez en la distancia, flotando como una nube oscura. Su voz resonó en el aire con una risa burlona. «Te acercas a lo que no puedes comprender, mortal», susurró la figura, pero no de una forma intimidante, sino como si fuera un recordatorio de que no importaba lo que hiciera, la oscuridad nunca podría ser derrotada. Conan continuó corriendo, ahora con más determinación que nunca. Sabía que debía llegar hasta el corazón de la isla. El desafío no solo era contra su enemigo, sino también contra la isla misma, que luchaba para atraparlo en su maldición. Pero, como siempre, Conan no retrocedería. Y pronto, la luz que había visto se iluminó más intensamente, indicando que el final de su viaje estaba cerca. El verdadero enemigo esperaba.
Capítulo 6. El corazón de la isla. Conan avanzaba por el intrincado laberinto de ruinas, la oscuridad a su alrededor como una manta densa que lo envolvía. La sensación de ser observado nunca lo abandonó, y cada paso que daba parecía acercarlo más al origen del mal que acechaba la isla. En su mente, las voces que había oído antes volvían a resonar, pero ahora se mezclaban con el sonido de algo más, un murmullo, como si las mismas piedras susurraran secretos olvidados. De repente, las sombras parecieron dar paso a una leve luz, la cual creció a medida que Conan se adentraba más en el interior de la isla. Esta luz no era cálida ni amable, sino fría, como si fuera la luz de una luna distante que iluminara un paisaje desolado. La niebla que envolvía el lugar se disipaba lentamente, revelando una cámara circular en el corazón de las ruinas. En el centro de la cámara, un altar estaba rodeado por una energía palpable, una especie de fuerza invisible que vibraba en el aire, como si un gran poder estuviera contenida en ese lugar. Conan pudo ver una figura de pie ante el altar, una figura que emanaba una oscuridad propia, ajena a cualquier mortal. Su presencia era más imponente que cualquier enemigo físico que el guerrero hubiera enfrentado en su vida. La figura se giró lentamente, como si hubiera estado esperando la llegada de Conan. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero incluso a través de la sombra, sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Era como si fuera más que un hombre, más que un ser mortal. «Así que finalmente has llegado, Conan», dijo la figura, su voz resonando con un eco extraño. No parecía de este mundo, como si viniera de un lugar más allá de la comprensión humana. Conan frunció el ceño, sus manos apretando las empuñaduras de sus espadas. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, desafiando la presencia ante él. «¿Qué haces aquí?». La figura sonrió, pero la sonrisa era cruel, como si supiera algo que el guerrero no comprendía. «Yo soy la respuesta a tus preguntas, y el final de tus días si sigues buscando lo que no puedes entender». Conan no dio ni un paso atrás, sus ojos nunca apartándose de la figura. «No temo a lo que no entiendo. He enfrentado monstruos, hechiceros y dioses, y esta isla no será diferente. Si vienes a luchar, lo haré». La figura levantó una mano, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si el propio espacio estuviera siendo distorsionado. «No es una lucha lo que te ofrezco, Conan. Es una elección. La elección de aceptar el poder que se ofrece o enfrentar tu muerte». En ese momento, una corriente de energía oscura se liberó desde el altar, envolviendo la figura. Conan pudo ver cómo el aire se llenaba de sombras, como si las mismas paredes de la cámara se volvieran conscientes de su presencia. Pero, al mismo tiempo, el guerrero sintió una oleada de poder que lo impulsaba hacia adelante, como si el propio destino lo hubiera empujado hacia ese momento. «Lo que sea que ofrezcas, no lo quiero», declaró Conan, su voz clara y desafiante. «He luchado toda mi vida por mi libertad, y no voy a permitir que este lugar me la arrebate». La figura pareció confundida por un momento, como si no hubiera anticipado tal respuesta. «Tan testarudo como siempre», dijo, y de repente, su cuerpo se desintegró en una nube de sombras que se disolvió en el aire, dejándolo a Conan solo en la cámara. Pero el guerrero sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado no desapareció, y las sombras seguían acechando. La entidad que había enfrentado antes no había desaparecido, simplemente se había escondido, esperando su oportunidad. El desafío estaba lejos de terminar. Conan dio un paso hacia el altar, y en ese momento, algo extraño sucedió. La atmósfera cambió, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Un rugido profundo y lejano resonó en lo más profundo de la isla, como si una bestia monstruosa estuviera despertando de un sueño milenario. Las paredes de la cámara comenzaron a resquebrajarse, y las sombras a su alrededor se hicieron más densas, como si la misma isla estuviera cobrando vida para proteger su secreto. Sin dudarlo, Conan se giró y comenzó a correr hacia la salida, sabiendo que el tiempo se había agotado. No sabía qué tan cerca estaba de la verdad, ni qué tan profundo se extendía el mal que había desenterrado, pero estaba seguro de una cosa: debía salir de allí antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. A medida que salía de las ruinas, el suelo seguía temblando bajo sus pies, y las sombras lo perseguían, más veloces y más voraces que antes. Los murmullos se convirtieron en gritos, y los ecos de los monstruos que habitaban la isla retumbaban en su mente, buscando una oportunidad para alcanzarlo. Conan no miró atrás. Su único objetivo era escapar,
y las ruinas de la isla parecían cerrarse a su alrededor como una trampa mortal. Capítulo 7. La Horda de la Noche. Conan corría con la furia de un hombre acorralado. El suelo temblaba bajo sus pies, y las sombras que lo perseguían se alargaban, como si la isla misma quisiera devorarlo. Los ecos de los gritos monstruosos reverberaban por el aire, cada uno más cercano que el anterior. El rugido de las criaturas resonaba en las entrañas de la isla, como una advertencia de que su tiempo se agotaba. Al llegar al borde de un precipicio, Conan se detuvo por un momento, mirando hacia el abismo que se extendía ante él. La luna brillaba intensamente, pero su luz era fría, implacable. A sus espaldas, la horda de sombras se acercaba rápidamente, y él sabía que no había escape si no tomaba una decisión rápida. En el borde del precipicio, una cuerda robusta colgaba de una roca, una oportunidad de salvar su vida. Conan no dudó ni un segundo, se lanzó al vacío, aferrándose a la cuerda con ambas manos. El viento aullaba en sus oídos, y la oscuridad lo rodeaba como un manto de muerte, pero su voluntad era inquebrantable. El guerrero descendió rápidamente, sabiendo que debía llegar al pie de la montaña antes de que la horda lo alcanzara. Sus músculos ardían por el esfuerzo, pero el instinto de supervivencia lo mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron el suelo firme. Conan dejó la cuerda y miró hacia atrás, su corazón latiendo con fuerza, pero la horda de sombras aún no había llegado. En su rostro se reflejaba el cansancio, pero también una determinación feroz. Sabía que las criaturas oscuras de la isla no eran simples bestias, sino que algo mucho más peligroso y antiguo los controlaba. El aire mismo parecía estar cargado de una energía malévola, como si estuviera respirando una sustancia tóxica. A medida que avanzaba, las sombras se disipaban ligeramente, pero nunca desaparecían por completo. El terreno se volvía más y más inhóspito a medida que Conan se adentraba en la isla. A su alrededor, árboles retorcidos y arbustos espinosos bloqueaban su camino, mientras un aire pesado y húmedo envolvía la selva. Cada paso que daba le parecía más cercano al mismo corazón de la oscuridad. Algo en su interior le decía que ya no estaba solo, y no solo por las sombras que lo acechaban. Unas risas burlonas comenzaron a flotar en el aire, como susurros venenosos que se filtraban entre los árboles. Conan apretó los dientes. Aquello no era un juego. Estaba rodeado de enemigos que no pertenecían a este mundo. Con un rápido movimiento, desenvainó su espada, preparado para lo peor. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no vio nada. El silencio era absoluto, lo que solo incrementó la sensación de peligro. De repente, el suelo tembló una vez más. Un rugido gutural, más fuerte que el anterior, hizo que el guerrero levantara la vista. En lo alto de una colina cercana, una figura gigante apareció. Era un ser extraño, con un rostro horrendo, de facciones desfiguradas por la corrupción. La criatura era más alta que cualquier hombre, con garras afiladas que brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos, amarillos y llenos de odio, observaban a Conan con una expresión que solo podría describirse como el odio puro. «¡Conan!», rugió la criatura, su voz resonando en el aire como un trueno. «Eres un intruso en nuestra isla. Has despertado la ira de los dioses, y ahora pagarás el precio». La criatura levantó sus enormes garras y comenzó a avanzar hacia Conan con una velocidad sorprendente para su tamaño. El guerrero no dudó ni un momento. Con una rapidez fulgurante, dio un salto hacia adelante, levantando su espada con fuerza. El acero brilló en la oscuridad, y el choque entre la espada y la garra de la criatura produjo un sonido metálico ensordecedor. Pero la criatura no retrocedió. En cambio, su fuerza descomunal empujó a Conan hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. La horda de sombras que lo había perseguido hasta ese momento emergió de entre los árboles, rodeándolo. Un ejército de monstruos, cada uno más horrible que el anterior, rodeaba al guerrero. Conan se levantó rápidamente, sacudiendo el polvo de su armadura. Sabía que no podía luchar contra todos ellos, pero la desesperación nunca había sido su compañera. Con un rugido de desafío, Conan se lanzó nuevamente a la batalla. Su espada cortaba y atravesaba, pero por cada monstruo que caía, más tomaban su lugar. La fuerza de la criatura gigante se sentía a cada golpe, y la horda se arrojaba sobre él sin piedad. Pero Conan era un guerrero entrenado en los peores campos de batalla, y su voluntad no flaqueaba. De repente,
Un destello de luz blanca iluminó la escena. En medio de la oscuridad, una figura misteriosa apareció. Era un hombre vestido con ropas antiguas, portando un bastón que irradiaba una energía cegadora. Con un gesto de su mano, las criaturas comenzaron a retroceder, como si una fuerza invisible las estuviera controlando. «Deteneos», dijo la figura con voz firme. «Este hombre no es vuestro enemigo». La criatura gigante, que parecía ser el líder de la horda, vaciló, y luego se retiró con un rugido de frustración. La horda, ahora más calmada, desapareció en la selva, dejando a Conan solo con el hombre misterioso. «¿Quién eres?», preguntó Conan, aún agitado por la batalla. «Soy un guardián de esta isla», respondió el hombre. «Y tú, Conan, has sido elegido para cumplir un destino que ni siquiera puedes comprender todavía». Conan frunció el ceño. «¿Qué destino? ¿Por qué me ayudas?». El hombre sonrió de manera enigmática. «Porque el destino de la isla y el tuyo están entrelazados. Y solo tú puedes enfrentarte al mal que se ha desatado aquí». Capítulo 8. El guardián del destino. El misterioso hombre se acercó a Conan con una calma que contrastaba con la violencia de la batalla recién librada. La luz blanca que emanaba de su bastón iluminaba su rostro, revelando una expresión que no mostraba miedo ni desesperación, solo una serenidad profunda, como si estuviera por encima del tiempo mismo. Conan se mantuvo alerta, la espada aún en sus manos, lista para defenderse si la situación cambiaba de repente. El guerrero siempre desconfiaba de los extraños, especialmente aquellos que parecían tener algún conocimiento oculto. Sin embargo, algo en la presencia de este hombre le transmitía una sensación de poder, como si su destino estuviera entrelazado con el de este enigmático ser. «¿Quién eres?», preguntó Conan, su voz firme, aunque con un matiz de duda. «¿Por qué me ayudas?». El hombre sonrió suavemente, como si hubiera esperado esa pregunta. «Soy llamado Nolon, el guardián de las tierras que pisas. He estado esperando tu llegada, Conan». «¿Esperando mi llegada?», repitió el bárbaro, su ceño fruncido. «¿Cómo es posible? Este es un lugar donde los destinos se entrelazan y las fuerzas del mal y el bien luchan por el control. La isla que ves frente a ti no es un lugar común, ni es gobernada por las mismas leyes que el mundo que conoces. Aquí, los dioses han establecido reglas diferentes, y solo aquellos como tú, forjados en el caos y la guerra, pueden decidir el futuro». Conan observó a Nolon con atención, tratando de comprender el alcance de sus palabras. La isla había estado llena de amenazas, monstruos y enemigos sin rostro, pero aún no podía ver el propósito detrás de todo esto. ¿Qué destino podría tener un hombre como él en un lugar como este? «¿Y qué quiere de mí?», preguntó finalmente, decidido a llegar al fondo de la cuestión. Nolon alzó su bastón, y una ráfaga de viento recorrió la isla, arrancando hojas de los árboles y haciendo que el suelo temblara ligeramente. «El mal que habita en esta isla ha despertado, Conan. Hace siglos, los dioses antiguos sellaron una criatura oscura, un ser tan poderoso que su sola existencia amenaza la estabilidad de todo lo que conocemos. Esa criatura está a punto de ser liberada, y solo tú tienes el poder para detenerla». Conan frunció el ceño, sin saber si debía creer en las palabras de este extraño. Había escuchado muchas historias a lo largo de su vida, pero nunca algo como esto. Sin embargo, algo en la mirada del guardián lo convenció de que no estaba siendo engañado. «¿Y cómo puedo detener a esta criatura?», preguntó, preparándose para lo peor. «El primer paso es encontrar el templo de la luna negra, que se encuentra en el corazón de esta isla», explicó Nolon. «Es allí donde se encuentra el sello que mantiene a la criatura prisionera. Pero no será fácil llegar, y mucho menos destruir el sello. La isla está llena de trampas, guardianes malditos y fuerzas que harán todo lo posible para detenerte». Conan asintió, su mente ya maquinando estrategias. Había enfrentado desafíos mucho mayores en su vida, y aunque lo que le proponía este hombre parecía insuperable, no era nada que no pudiera manejar. «Entonces, ¿dónde está este templo?», preguntó el bárbaro, sin perder tiempo. «Te guiaré hasta donde comienza tu viaje», respondió Nolon, «pero la última parte del camino solo podrás recorrerla por ti mismo. El destino tiene una manera extraña de guiar a los que están destinados a grandes cosas. Debes confiar en ti mismo y en tus instintos». Conan asintió nuevamente, el deseo de enfrentarse a esta amenaza latente quemando en su pecho. Si había algo que sabía hacer, era enfrentarse a lo desconocido y salir victorioso.
Nolon comenzó a caminar en dirección a la selva, sin mirar atrás. Conan lo siguió, pero mientras avanzaban, una sensación extraña lo invadió. Podía sentir los ojos de la isla sobre él, como si estuviera siendo observado por fuerzas invisibles. Los árboles parecían susurrar al viento, y el aire estaba denso, como si presagiara una tormenta inminente. Finalmente, llegaron a un claro. Ante ellos se alzaba una enorme montaña, cubierta de neblina y rodeada por una vegetación espesa. En lo alto, casi en la cima de la montaña, se podía distinguir una estructura antigua, una fortaleza de piedra que parecía haber resistido siglos de abandono. Allí está, dijo Nolon, señalando hacia la cima. El templo de la luna negra. Pero ten cuidado, Conan. El camino hacia allí está lleno de peligros. No solo de bestias y trampas, sino también de pruebas que desafiarán tu mente y tu voluntad. Conan observó la montaña, su mente afilada como una espada. Sabía que no podía detenerse. No solo por él mismo, sino por el destino de todos aquellos que dependían de su éxito. Esta isla estaba condenada, pero no si él podía evitarlo. Lo haré, dijo, sin vacilar. Lo haré por mí y por todos los que dependen de este mundo. Nolon sonrió, su rostro reflejando una expresión que solo podía describirse como de aprobación. Entonces, el verdadero viaje comienza ahora. Conan dio un paso adelante, determinado. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero no había vuelta atrás. No lo había habido nunca. Capítulo 9. La prueba del fuego. Conan observó la inmensa montaña ante él, el templo de la luna negra ahora a la vista, pero el camino hacia allí parecía aún más peligroso de lo que había anticipado. La neblina envolvía la cima, dando la sensación de que el tiempo y el espacio se diluían en ese lugar. La silueta del templo, antiguo y colosal, parecía desafiar la naturaleza misma. Recuerda, dijo Nolon en voz baja, su tono grave como el trueno distante. Lo que está por venir no solo pondrá a prueba tus habilidades físicas, sino también tu alma. Solo aquellos que son verdaderamente dignos pueden atravesar lo que yace adelante. Conan asintió sin decir palabra, una mezcla de incertidumbre y determinación reflejada en sus ojos. Estaba acostumbrado a luchar, a enfrentarse a bestias y hombres, pero las pruebas que aguardaban al otro lado de esa montaña podrían ser mucho más que eso. Pero no se echó atrás. El destino lo había señalado, y él no era un hombre que huyera de su destino. El guardián se despidió con una última mirada, dejando que Conan siguiera solo hacia el templo. Mientras avanzaba, el aire se volvía más denso, y los sonidos de la selva se desvanecían. La única compañía de Conan era el crujir de sus propios pasos sobre las hojas secas y las piedras cubiertas de musgo. Finalmente, llegó al pie de la montaña. Una serie de enormes escaleras talladas en la roca ascendía hacia lo alto, como un desafío directo a la voluntad de quien las mirara. Conan no vaciló. Sabía que esa escalera era solo el principio. Comenzó a subir, sus músculos tensándose con cada paso. La niebla se hacía más espesa a medida que ascendía, hasta que el aire se tornó frío y húmedo. Sin embargo, el guerrero no flaqueó. El desafío ya había comenzado, y él era un hombre forjado en la lucha, en la adversidad. A medida que subía, notó algo extraño en el aire, como si las paredes de la montaña respiraran. Un susurro bajo, casi inaudible, lo rodeaba, como si la misma roca estuviera viva, observando su cada movimiento. Pero Conan no permitió que esa sensación lo perturbara. Había enfrentado a peores horrores en su vida, y nada lo haría detenerse ahora. Al llegar a la cima de las escaleras, un umbral oscuro lo esperaba. Al cruzarlo, una ola de calor lo envolvió de inmediato. Ante él se extendía una gran sala, un salón vasto y oscuro, iluminado solo por una extraña luz que emanaba de las paredes. En el centro de la sala, un círculo de fuego ardía intensamente, creando un muro de llamas que parecía infranqueable. Conan se acercó, sus ojos escudriñando cada rincón. No había señales de trampas, pero algo en el aire le decía que este era solo el comienzo de una prueba mucho más difícil. Sin embargo, no había vuelta atrás. Sabía que tenía que cruzar ese fuego para llegar al templo, al corazón de la isla y al destino que lo aguardaba. Es aquí donde la prueba comienza, murmuró una voz profunda en su mente. El fuego que te rodea no es solo físico. También es espiritual. Solo aquellos que están dispuestos a dejar atrás su miedo y sus dudas podrán pasar.
Conan se preparó, observando las llamas que danzaban frente a él. Su cuerpo estaba acostumbrado a la batalla, al dolor, pero no sabía qué tipo de desafío representaba este fuego, ni qué sacrificio se requeriría. Tomó una respiración profunda, sus músculos se tensaron, y dio el primer paso hacia el círculo de fuego. El calor lo golpeó con fuerza, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. El fuego parecía burlarse de su presencia, intentando envolverlo y consumirlo, pero Conan no flaqueó. Cada paso hacia el círculo era una lucha contra su propio temor, una lucha contra la naturaleza misma del fuego que trataba de devorarlo. A medida que avanzaba, las llamas comenzaron a formar figuras que danzaban a su alrededor, figuras sombrías que susurraban su nombre y su destino. Cada uno de esos susurros era una tentación, una duda plantada en su mente. ¿Realmente crees que podrás hacerlo?, susurraban las sombras. Eres solo un hombre, y las fuerzas que enfrentas están más allá de tu comprensión. Pero Conan no vaciló. Recordó sus batallas pasadas, las muchas veces en las que había sido superado por la fuerza de sus enemigos, solo para salir victorioso. No era la fuerza lo que lo definía, sino su voluntad indomable, su determinación inquebrantable. Finalmente, cruzó el círculo de fuego, su cuerpo marcado por las llamas, pero su espíritu intacto. El calor cedió, y el fuego desapareció, como si nunca hubiera existido. De pie en el centro de la sala, Conan miró a su alrededor. La prueba había terminado, pero él sabía que este solo era el primer obstáculo en el camino. Un nuevo desafío lo esperaba, y nada, ni siquiera el fuego más ardiente, lo detendría. Capítulo 10. La cueva de las sombras. El calor del círculo de fuego todavía ardía en la piel de Conan, pero su determinación nunca había sido más fuerte. Había superado el primer obstáculo, y en su corazón sabía que la aventura solo acababa de comenzar. El templo se alzaba ante él, y más allá, las sombras del destino lo esperaban. Con cada paso, el eco de sus botas resonaba en las oscuras paredes de la cueva que había entrado. Conan no era un hombre dado a la duda, pero al ver el pasaje que se extendía ante él, algo cambió en el aire. La sensación de amenaza lo rodeaba. Las paredes de la cueva parecían vibrar con una energía extraña, y el suelo bajo sus pies era irregular, como si el propio terreno estuviera vivo, respirando en su presencia. «Avanza», se dijo a sí mismo, su voz resonando en la soledad de la cueva. «No hay vuelta atrás». A medida que avanzaba, un suave y continuo murmullo comenzó a surgir desde lo profundo de la cueva. No era el sonido de agua, ni el viento, ni nada natural. Eran voces, susurros indistinguibles, pero claramente humanos, y llenos de una desesperación palpable. Conan alzó su espada, preparándose para lo que pudiera surgir de las sombras. De repente, una figura oscura emergió frente a él. Era un hombre de rostro sombrío y ojos inyectados de locura, con ropas desgarradas que colgaban de su cuerpo como si hubieran sido arrastradas por una tormenta. El hombre avanzó hacia Conan, caminando como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. «¿Quién eres?», preguntó Conan, manteniendo su espada en alto, preparado para la lucha. El hombre no respondió. En su lugar, soltó una risa débil y quebrada, una risa que no parecía humana. «¿Crees que puedes escapar?», susurró la figura, mirando fijamente a Conan. «Escapar del oscuro dominio de las sombras, de la maldición que los ha atrapado aquí». Conan frunció el ceño, sin entender completamente lo que la figura quería decir. «¿Qué maldición?», demandó. «¿Qué son esas voces?». La figura levantó la mano, apuntando hacia las sombras de la cueva. «Ellos fueron como tú. Creyeron que la oscuridad era solo un paso más, un obstáculo más. Pero la cueva consume las almas, las torments los devora. Nunca se salen». Conan observó en silencio, reconociendo que algo mucho más peligroso acechaba en la cueva. La figura del hombre parecía vacía, como una carcasa desprovista de voluntad. Sin embargo, sus palabras lo inquietaron profundamente. Los murmullos que llenaban el aire, esos ecos de desesperación, estaban cobrando vida a su alrededor. Sin perder un segundo, Conan dio un paso hacia atrás, alejándose de la figura. La extraña presencia de la cueva parecía intentar devorarlo con cada paso que daba. Pero sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «Tienes que irte de aquí», gritó el hombre, su voz transformándose en un grito angustioso. «Nos hemos quedado atrapados para siempre».
Pero Conan ya no lo escuchaba. Con una rapidez imparable, avanzó, enfrentándose a la oscuridad con la misma furia que había enfrentado a todas sus batallas anteriores. Los murmullos parecían intensificarse, y las sombras alrededor de él cobraron forma, tomando las figuras de aquellos que, como el hombre, habían caído ante la cueva. Con una furia desbordante, Conan levantó su espada y cortó hacia las sombras. La espada brilló con una luz feroz, y, al igual que un rayo, cortó la oscuridad como si fuera un tejido frágil. A cada golpe, las sombras se disipaban, desvaneciéndose en el aire como niebla. El ambiente cambió. La opresión de la cueva parecía ceder, y el silencio volvió a invadir el lugar. Las sombras que antes parecían apoderarse del aire ahora se desvanecían, y el hombre que lo había confrontado ya no estaba allí. Conan observó el pasaje que seguía adelante. Parecía haber vencido, pero la sensación de que la cueva no se rendiría tan fácilmente lo persistía. Esto no ha acabado, pensó para sí mismo, una oscura resolución ardiendo en su interior. La cueva solo ha mostrado su rostro, pero aún hay más. Conan continuó, la espada firmemente sujeta en su mano. No importaba lo que viniera, no importaba cuán profundas fueran las sombras. Estaba decidido a seguir adelante. Porque si algo había aprendido a lo largo de sus años de aventuras, era que siempre había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Y, sin duda, las sombras no eran lo peor que enfrentaría. Capítulo 11. El corazón de la cueva. Conan se adentró aún más en las profundidades de la cueva, su paso decidido y la espada lista para cortar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La luz de la antorcha que llevaba apenas iluminaba 1 metro delante de él, mientras el aire se volvía cada vez más denso, impregnado de humedad y un aroma a tierra estancada. No había señales de vida, pero la sensación de que algo lo observaba no lo abandonaba. El sonido de sus pasos se mezclaba con los ecos de los murmullos lejanos, esas voces que lo perseguían desde el primer momento en que cruzó el umbral de la cueva. No eran fantasmas, ni voces de muertos, sino algo mucho más siniestro, las almas atrapadas en el laberinto oscuro, condenadas a una existencia sin fin. La oscuridad parecía abrazar a Conan, a cada paso más y más pesado, como si la propia cueva intentara devorarlo. A cada giro, la cueva se volvía más intrincada, y las paredes parecían estrecharse, como si la tierra misma quisiera engullirlo. Pero Conan no flaqueó. En su pecho ardía la llama de la aventura, una llama que ni las sombras ni la desesperación podían apagar. De repente, se detuvo. Ante él, el pasaje se ensanchaba en una gran sala, el aire se cargaba de una pesadez palpable. La cueva que hasta ese momento había sido fría y silenciosa, ahora pulsaba con una vibración ominosa, como un corazón latente. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, brillaba una extraña gema, cuya luz iluminaba las paredes con un resplandor azul y espectral. Era el único objeto en la sala que no se desvanecía en la oscuridad, como si tuviera vida propia. Conan avanzó con cautela. El brillo de la gema parecía hipnotizarlo, llamándolo, guiándolo hacia ella. Su intuición, esa misma que le había salvado la vida en incontables ocasiones, le decía que no debía acercarse. Sin embargo, su curiosidad, su sed de aventura y su valor lo empujaban hacia adelante. ¿Qué secreto guardaba esa gema? ¿Qué poder oculto residía en ella? Antes de que pudiera dar un paso más, un crujido resonó en las sombras, seguido por un susurro que pareció nacer de las paredes mismas. «No te acerques», murmuró la voz, temblorosa y vacía. «El poder que buscas está más allá de tu alcance». Conan no se dejó intimidar. «¿Quién habla?», rugió, su voz resonando en la cueva como un trueno. «¿Qué es lo que me amenaza?». La respuesta fue un silencioso retumbar, y de las paredes emergieron figuras, sombras que tomaban forma humana, pero cuyos rostros eran inhumanos, distorsionados por el dolor y el miedo. Eran los espíritus atrapados en la cueva, las almas condenadas que, como le había dicho el extraño hombre, nunca podían escapar. Una de las figuras se adelantó, su rostro distorsionado por la desesperación. «La gema es nuestra condena», dijo con voz quebrada. «La buscamos durante siglos, pero nos consume. Nadie que toque la gema saldrá de este lugar con vida». Conan frunció el ceño, y sus ojos brillaron con la furia de un hombre que se sabe invencible. «¿Acaso me hablas de miedo? No soy como vosotros», dijo, y sin más, dio un paso hacia el pedestal. Las sombras se agitaron, y las figuras se desvanecieron,
pero el eco de sus advertencias aún resonaba en la cueva. «No toques la gema», gritaron, pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Conan desenvainó su espada y golpeó la piedra que sostenía la gema. Un destello de luz azul iluminó toda la sala con una intensidad cegadora, pero la espada de Conan cortó el aire con la misma fuerza, destrozando el pedestal y dejando caer la gema al suelo. El resplandor desapareció, y un profundo silencio se apoderó de la cueva. Al principio, nada ocurrió. Pero luego, el suelo comenzó a temblar, y las paredes de la cueva crujieron como si fueran a derrumbarse. El aire se tornó pesado, y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, casi con la misma violencia con la que la cueva lo había recibido al principio. Conan dio un paso atrás, manteniéndose firme en su posición. Sabía que debía salir de ahí, pero algo en su interior le decía que debía ir más allá. Los susurros, las sombras, las voces, todo aquello que había presenciado desde su llegada a la cueva solo lo había fortalecido. Él era Conan, el aventurero, y ningún poder oscuro lo detendría. «Nadie me detendrá», gritó con fuerza, enfrentando la oscuridad. «La cueva no me dominará». Con la espada en mano, avanzó por el pasaje que se había abierto tras la destrucción del pedestal, adentrándose más en el corazón de la cueva, donde el verdadero poder lo esperaba. Sabía que lo que encontraría no sería más que otra prueba, pero ninguna fuerza podría detener su camino. Capítulo 12. La fuerza de la mente. El silencio de la cueva fue lo primero que Conan percibió cuando su espada tocó el suelo por fin, deslizándose con un rechinido inquietante. Se había adentrado en lo más profundo del laberinto subterráneo, lejos del resplandor que había acompañado sus primeros pasos. La energía que emanaba de las paredes, impregnadas con el misterio de 1000 años, había aumentado, convirtiendo el aire en una sustancia densa, casi tangible. Las rocas, cubiertas de líquidas estalactitas, parecían susurrar a su paso, como si fueran conscientes de su presencia. Los murmullos que al principio solo habían sido ecos distantes, ahora se sentían como susurros dentro de su mente. «¿Qué quieres, Conan?», resonaba en su cabeza, una voz etérea, casi femenina, que lo invadía y lo rodeaba como una neblina persistente. Conan no se dejó atrapar por la confusión de los sonidos. Sabía que esta cueva no solo estaba viva, sino que parecía estar empapada de antiguos encantamientos. La misma magia que la mantenía intacta por siglos, que mantenía a sus guardianes atrapados y condenados a vagar en las sombras, ahora buscaba dominar su voluntad. Pero él era Conan, un hombre de hierro, y el espíritu de la cueva no podría doblegarlo. Desenvainó su espada una vez más, el acero reluciendo en la oscuridad de la cueva. Cada paso que daba resonaba con la fuerza de un guerrero decidido. Su mente era clara, su cuerpo firme, pero los murmullos crecían, se multiplicaban, y de repente una imagen apareció ante él, formando una visión vívida y extraña. Vio a un hombre alto, de rostro severo y ojos profundos, que lo observaba desde una gran distancia. Su mirada era penetrante, pero llena de un misterio inquietante. La figura se movió lentamente, como si estuviera suspendida en el tiempo mismo, acercándose a Conan sin que éste pudiera hacer nada más que contemplarla. La imagen del hombre parecía una ilusión, pero la energía que irradiaba era tan palpable que Conan no pudo evitar sentirse atraído por ella. La figura habló, y su voz resonó en la mente de Conan, como un eco distante, lleno de autoridad. «Has llegado lejos, Conan», dijo la figura, y su tono era grave y desafiante. «La cueva te ha probado, pero lo que encontrarás en su interior te hará cuestionar todo lo que eres». Conan no retrocedió ni un paso. «¿Qué quieres de mí?», respondió, su voz llena de desdén y determinación. El hombre parecía sonreír, una sonrisa que no era amistosa, sino cargada de una inteligencia fría y peligrosa. «No es lo que quiero de ti, sino lo que debes descubrir por ti mismo. El poder que buscas está más allá de la fuerza, más allá de la espada. Lo que está en juego es más grande que tu vida». Conan apretó los dientes, rechazando el mensaje del hombre. No necesitaba filosofía ni advertencias. Había llegado a esa cueva con un solo objetivo: salir con su premio, el poder que se le había prometido. «Ya he recorrido tu maldito laberinto. Ya no tengo miedo de ti ni de tus ilusiones. Me detendré solo cuando tenga lo que busco». La figura sonrió más ampliamente, pero sus ojos destellaron con una amenaza evidente. «Recuerda lo que dices, guerrero. La fuerza es solo una parte del todo. Si solo te guías por tus músculos,
nunca serás más que una herramienta. Deberás enfrentarte a la mente y al alma para lograr lo que buscas. El hombre se desvaneció en el aire, dejando a Conan en la oscuridad. La visión desapareció, pero las palabras resonaban en su mente como un eco constante. Mente y alma, murmuró Conan para sí mismo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no había vencido ya todas las pruebas físicas que la cueva le había impuesto? Conan estaba convencido de que la cueva, la magia que la gobernaba, estaba probando algo más que su fuerza física. El guerrero había derrotado a monstruos, había escalado montañas, y se había enfrentado a las fuerzas más oscuras. Pero esta prueba era diferente. La mente, el alma, esas eran las armas que la cueva quería desafiar. A medida que se adentraba más en la oscuridad, la resonancia de la magia de la cueva aumentaba, volviéndose más penetrante. Como si algo estuviera observándolo, acechándolo, esperando que cayera en la trampa. Pero Conan no vaciló. El verdadero desafío que se le presentaba ahora era mucho más complicado que cualquier monstruo o hechizo. Debía dominar no solo su fuerza, sino también su capacidad para pensar y adaptarse. Enfrentar la oscuridad interna, esa que acecha incluso al más valiente de los guerreros, la que reside en lo más profundo de su ser. Con una determinación renovada, Conan continuó avanzando. El viaje aún no había terminado. La cueva aún guardaba muchos secretos, y él estaba dispuesto a enfrentarlos todos. Capítulo 13. La prueba de la mente. Conan avanzó con paso firme, a pesar de la creciente sensación de inquietud que sentía en su interior. Cada sombra en las paredes de la cueva parecía moverse con una vida propia, y el eco de sus propios pasos se sentía extraño, como si estuviera siendo acompañado por una presencia invisible. La oscuridad, más densa que nunca, parecía retener algo más que el silencio. Había una tensión palpable en el aire, como si la misma cueva estuviera respirando, esperando algo. El guerrero se detuvo un instante, su respiración se volvió más profunda mientras observaba las inscripciones en las paredes. Había algo familiar en ellas, algo que parecía conectarse con los murmullos que aún resonaban en su mente. No podía entender las palabras escritas, pero sentía que en ese lugar había un poder mucho mayor que la simple fuerza bruta. Algo que no podría ganar con la espada. Al seguir su camino, las paredes se cerraron a su alrededor, y las estalactitas que colgaban de ellas parecían moverse en un siniestro vaivén. Era como si la cueva estuviera viva, como si todo a su alrededor se estuviera preparando para probarlo. A lo lejos, una luz tenue apareció en el horizonte, cortando la oscuridad con una claridad antinatural. Un resplandor azul que parecía llamarlo. Sin pensarlo más, Conan se adentró en esa luz, sabiendo que lo que encontraría allí determinaría el rumbo de su destino. Al llegar al centro de la sala iluminada, se dio cuenta de que la luz provenía de un objeto en el suelo. Era una piedra, brillante como un cristal, rodeada por una extraña aura. Al acercarse a ella, un susurro salió de la oscuridad, una voz suave que parecía surgir de todas partes a la vez. «Has llegado hasta aquí, pero la verdadera prueba aún no ha comenzado», murmuró la voz. Conan no se inmutó. No había tiempo para dudas, ni para pensamientos vacíos. Estaba allí por una razón, y nada podría detenerlo. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando la piedra resplandeciente. La voz se hizo más intensa. «Es el último desafío. La fuerza, la habilidad y el coraje solo te han llevado hasta aquí. Ahora debes enfrentar lo que habita en tu mente. Aquí no hay magia que te proteja, ni espada que te defienda. Solo tu voluntad puede salvarte». Antes de que pudiera reaccionar, la piedra comenzó a brillar con más intensidad, proyectando una luz cegadora que envolvió todo el espacio. Conan cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero en lugar de ser cegado por la luz, se sintió sumido en una oscuridad aún más profunda, más abrumadora. De repente, su mente se llenó de visiones. Imágenes de su vida, de su niñez, de su paso por las tierras de Cimmeria. Recordó los días de su juventud, cuando soñaba con gloria y poder, cuando deseaba que el mundo se inclinara ante él. Recordó los sacrificios que había hecho, las batallas que había librado, los amigos que había perdido, los enemigos que había destruido. Pero no fue suficiente. Algo dentro de él le decía que su viaje no había terminado. «¿Qué es lo que buscas, Conan?», la voz resonó de nuevo, y esta vez, parecía provenir de su propio interior. «Busco poder», respondió con firmeza. «Busco la gloria».
¿Es todo lo que deseas? ¿El poder y la gloria? ¿Qué pasa con el hombre que eres por dentro? ¿Qué pasa con la oscuridad que llevas dentro? Las visiones comenzaron a intensificarse. Ahora veía un reflejo de sí mismo, pero distorsionado. Un Conan que había dejado que su ira lo consumiera, un hombre que había abandonado sus propios principios por la promesa de poder y venganza. La imagen lo miraba fijamente, con los ojos llenos de reproche. ¿Es esta la verdad que escondes, Conan? ¿Es esta la verdadera esencia de lo que eres? Un hombre que solo busca poder, que vive para la guerra y la destrucción. ¿Es eso todo lo que serás? Conan sintió una presión en su pecho, como si la visión estuviera estrangulando su alma. Pero no se dejó vencer. Sabía que este era el momento en el que debía enfrentar su propio reflejo, la sombra que había cultivado a lo largo de su vida. No, dijo en voz baja, pero con una firmeza renovada. Soy más que eso. Soy el hombre que decide su destino, el que lucha por lo que cree, el que jamás se someterá a nada ni a nadie. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y la luz de la piedra se apagó lentamente. Conan se encontró de nuevo en la sala, respirando pesadamente, pero con una sensación de claridad en su mente que nunca antes había experimentado. Había superado la prueba. La verdadera batalla no había sido contra los monstruos ni contra los enemigos de su camino. La verdadera lucha había sido contra él mismo. Capítulo 14. El camino del guerrero. Conan estaba de pie en el borde de un acantilado, observando las vastas llanuras que se extendían frente a él. La brisa fresca de la mañana golpeaba su rostro, y los rayos dorados del sol se filtraban a través de las nubes dispersas, iluminando el paisaje agreste. La sensación de libertad lo invadía, como si la tierra misma le perteneciera, pero su mente seguía ocupada por la reciente prueba que había enfrentado. Había superado el desafío de la cueva, pero lo que había experimentado en su interior seguía resonando en su mente. La lucha interna, las visiones de su propio ser, las dudas que lo habían acosado, todo eso lo había cambiado de alguna manera, aunque aún no comprendía del todo el alcance de esa transformación. El guerrero levantó su espada al cielo, dejando que la luz se reflejara en la hoja afilada. No necesitaba palabras para describir lo que sentía. El acero en sus manos le proporcionaba una paz que no encontraba en otro lugar. La espada era su compañera más leal, y lo había acompañado en incontables batallas. Pero ahora sabía que su verdadera lucha, la más importante, era contra los demonios que habitaban su interior. El sonido de unos cascos rompiendo el silencio lo sacó de sus pensamientos. Con una rapidez felina, Conan se giró hacia la dirección del sonido, sus músculos tensándose como una cuerda lista para disparar. A lo lejos, en el horizonte, podía ver a un grupo de jinetes acercándose, con banderas que ondeaban al viento. No parecían ser simples viajeros, sino hombres de guerra, guerreros que venían con intenciones claras. Conan observó con atención, evaluando la situación. Los caballos iban a gran velocidad, y a medida que se acercaban, podía ver que no se trataban de amigos. Su mirada se endureció. La guerra nunca descansaba, y él, como siempre, estaba en medio de ella. La aventura lo llamaba una vez más, y no podría evitarla. Este era el camino del guerrero, estar listo para la batalla, sea cual sea el desafío que viniera. Los jinetes llegaron rápidamente hasta él, y el líder de la tropa desmontó con una sonrisa arrogante, mirando al cimmerio desde lo alto. Así que, el gran Conan se ha detenido a contemplar el horizonte, ¿eh? Es raro ver a un hombre como tú solo, sin un ejército a su lado, dijo el líder, un hombre de gran estatura con una capa negra que ondeaba al viento. Conan lo miró sin mover un músculo. Soy un hombre libre, respondió, su voz profunda y llena de convicción. Y no necesito un ejército para enfrentarme a un puñado de soldados. El líder rió con desdén. Quizás no entiendas la situación, bárbaro. No has oído las noticias, ¿verdad? Hay una nueva guerra en el horizonte, y tus días de gloria pueden estar llegando a su fin. Las tierras del norte están ardiendo, y las fuerzas del imperio se están moviendo hacia el sur. Tú y tus amigos no podrán escapar de lo que se avecina. Conan no mostró miedo, pero una chispa de interés cruzó sus ojos. El imperio, repitió. ¿Qué desean ahora? El dominio total, respondió el líder, su tono grave. Y tú, Conan, eres un obstáculo en su camino. Ven con nosotros y nos aseguraremos de que vivas como un rey,
o te enfrentaremos y tu final será tan miserable como el de los muchos hombres que han caído antes que tú. Conan miró al hombre fijamente. Sus ojos ardían con una furia contenida. Sabía lo que significaba ser un rey, y no necesitaba que otros se lo dijeran. Su vida ya estaba escrita, y no se dejaría gobernar ni por los imperios ni por los dioses. Sin decir palabra, dio un paso hacia adelante. Entonces no perderé el tiempo con tus amenazas, dijo Conan mientras su mano se deslizaba hacia el mango de su espada. El líder sonrió, sacando su propia espada con rapidez. Eso es lo que esperaba, Cimmerio. Te arrepentirás de este día. La lucha fue rápida y brutal. Conan se movió con la agilidad de un depredador, anticipando cada uno de los movimientos de su oponente. La espada del líder brillaba en el aire, pero la destreza de Conan no dejó que lo tocara. En un feroz intercambio de golpes, el líder de los jinetes cayó al suelo, su espada desterrada de su mano, mientras Conan lo observaba desde arriba, su rostro impasible. ¿Quién más quiere probar suerte?, gruñó el bárbaro, mirando a los otros jinetes que ahora dudaban, observando a su líder derrotado. El temor se apoderó de los hombres, y uno por uno comenzaron a desmontar, levantando las manos en señal de rendición. Conan, con una mueca de desdén, les dio la espalda y caminó hacia la cima del acantilado una vez más. «Este es mi camino», murmuró para sí mismo. «Solo yo decido hasta dónde llego». Con su espada en mano, y el viento acariciando su cabello, Conan sabía que su destino estaba sellado. No importaba cuántas veces lo atacaran, no importaba cuántos imperios intentaran derribarlo. El aventurero seguiría su camino, siempre adelante, con la mente clara y el corazón de un guerrero indomable. Capítulo 15. La sombra de la traición. La tierra temblaba bajo el paso firme de Conan. El viento aullaba en las vastas llanuras, pero el cimmerio no prestaba atención. Su mente estaba fija en la misión que había asumido, un desafío mayor que cualquier otro que hubiera enfrentado antes. Había cruzado montañas y enfrentado a monstruos, pero la amenaza que acechaba ahora era mucho más insidiosa. Se encontraba en territorio enemigo, adentrándose en una tierra marcada por la traición. Había recibido informes de un antiguo aliado que ahora, según las últimas noticias, estaba vinculado a un movimiento subversivo que amenazaba la paz en la región. La traición siempre había sido una sombra que lo seguía, y la idea de ser engañado una vez más le provocaba un malestar profundo. Sin embargo, Conan sabía que debía enfrentarse a esta situación con la misma determinación que había mostrado en el pasado. No importaba lo que sucediera, él se mantendría fiel a sus principios. No estaba dispuesto a dejarse doblegar por la oscuridad que se cernía sobre el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse en el oeste cuando Conan alcanzó el pequeño asentamiento donde su antiguo amigo, Rurik, había sido visto por última vez. La aldea estaba tranquila, demasiado tranquila. La gente parecía haber desaparecido, y las casas estaban desmoronadas, como si el lugar hubiera sido abandonado a su suerte. Pero en el aire, Conan percibió algo extraño. La sensación de estar siendo observado le erizó la piel. Se adentró en el centro del pueblo, sus pasos firmes y resonantes, mientras sus ojos recorrían cada rincón en busca de una señal. No había rastro de Rurik, pero Conan no dudaba de que algo más estaba sucediendo aquí. Había algo más detrás de la quietud que lo rodeaba. De repente, un movimiento rápido captó su atención. Una figura encapuchada salió de las sombras y se acercó sigilosamente. Conan no hizo ningún movimiento, solo observó con atención. La figura se detuvo frente a él, y su rostro quedó iluminado por la luz de la luna. Era Rurik. «Conan», dijo la figura, su voz baja pero firme. «Sabía que vendrías». Conan no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaron al hombre frente a él, buscando señales de que algo estuviera mal. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué has hecho, Rurik?», preguntó finalmente Conan, su tono grave. «La paz se ha roto por tu culpa. Estás con ellos, ¿no es así?». Rurik guardó silencio por un momento, y Conan pudo ver en sus ojos un destello de duda. Luego, Rurik habló, su voz vacilante. «No es lo que piensas, Conan. Las circunstancias cambiaron, y tuve que tomar decisiones que no quería tomar. El enemigo es más grande de lo que imaginas, y a veces hay que aliarse con las sombras para luchar contra algo peor». Conan lo miró fijamente, sus ojos llenos de furia y comprensión. «¿Y crees que esa es una excusa suficiente?
qué el fin justifica los medios? Rurik dio un paso hacia atrás, como si la pregunta de Conan lo hubiera golpeado con la fuerza de un hacha. No lo sé, pero ya es tarde para arrepentirse. En ese instante, un estruendo rompió el silencio de la noche. Desde las colinas cercanas, figuras armadas comenzaron a bajar en formación, rodeando el pueblo. Conan pudo ver las insignias de un ejército, pero no eran soldados leales. Eran mercenarios, hombres sin honor, que seguían a quien pagara mejor. Rurik dio un paso atrás, señalando al grupo de soldados. Lo lamento, Conan. No tengo otra opción. Conan sabía que la situación era crítica. No había tiempo para discutir. La traición estaba sellada, y ahora solo quedaba la acción. Entonces prepárate para enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones, respondió Conan, su voz firme como el acero. En un abrir y cerrar de ojos, Conan desenvainó su espada, moviéndose con la velocidad de un felino. La batalla estalló en el instante en que la primera de las sombras se acercó. El cimmerio luchó con la furia de un hombre traicionado, derribando a sus enemigos con golpes certeros y rápidos. La sangre se derramaba, y el sonido del acero chocando contra el acero llenaba el aire. Rurik observaba desde lejos, sabiendo que no podría detener el avance de Conan. El cimmerio era imparable, y aunque sus antiguos aliados ahora se encontraran en el bando enemigo, la traición no cambiaría lo que Conan representaba. Un hombre que nunca se doblegaría, ni ante los hombres ni ante los dioses. La batalla fue corta pero feroz. Cuando el último de los mercenarios cayó al suelo, Conan se detuvo, su respiración pesada pero tranquila. Miró a su alrededor, los cuerpos de los caídos esparcidos por el suelo, y luego volvió a fijar su mirada en Rurik. ¿Lo ves ahora?, preguntó Conan, su voz llena de amargura. Las sombras siempre nos consumen si les damos la oportunidad. Pero nunca será mi destino ser uno de ellos. Rurik no dijo nada. Simplemente se alejó, consciente de que su destino estaba sellado. Conan lo observó por un momento, pero no hizo ningún intento de detenerlo. La traición había sido consumada, pero la justicia había sido hecha. Conan se volvió y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el horizonte. Su camino lo llevaría a nuevas tierras, a nuevas batallas. Pero la lección de esa noche quedaría grabada en su alma para siempre. Incluso los aliados más cercanos pueden convertirse en sombras, y solo los verdaderos guerreros siguen su propio camino, sin importar lo que el destino les depare. Capítulo 16. El rastro del tigre. El viento soplaba fuertemente sobre la costa, trayendo consigo el olor salado del mar. Conan caminaba con paso firme por las tierras desérticas, su rostro impasible bajo la capa de polvo que cubría el suelo. Había dejado atrás el pueblo arrasado por la traición, pero el eco de la batalla seguía retumbando en su mente. Ahora, su misión era otra: encontrar a la tribu que había estado detrás de los mercenarios y eliminar la amenaza de raíz. El camino lo llevaba hacia el corazón de las tierras inexploradas, donde las viejas leyendas hablaban de un tigre blanco, una criatura monstruosa que se había convertido en un símbolo de poder y terror. La tribu que lo veneraba se había alzado en armas contra los reinos cercanos, buscando destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Según los rumores, Conan no solo enfrentaría a hombres comunes, sino también a un poder más oscuro, un poder que desafiaría hasta su destreza como guerrero. A medida que avanzaba, Conan meditaba sobre lo que estaba por venir. Sabía que los desafíos eran inevitables, pero siempre había encontrado en la lucha un propósito. La misión le ardía en las venas, y la sombra de la traición aún lo seguía, susurrándole al oído. Ya no podía volver atrás. En su mente, el único camino era hacia adelante, hacia el combate que lo definiría aún más. La jornada transcurrió sin mayores obstáculos, hasta que, al caer la tarde, Conan se encontró con una aldea aparentemente abandonada. Los edificios se alzaban en ruinas, y el silencio era absoluto. Sin embargo, algo en el aire le dio la sensación de que no estaba solo. Con agilidad y cautela, se adentró en el centro del poblado, donde encontró rastros frescos de sangre. «Han pasado por aquí», murmuró para sí mismo, analizando las huellas en el suelo. «Y no han ido lejos». Sin perder tiempo, siguió el rastro, sus sentidos alertas. La oscuridad comenzó a cubrir el paisaje, pero la mente de Conan permanecía tan afilada como su espada. Su viaje lo había llevado más allá de cualquier frontera conocida, a un territorio salvaje donde las leyendas se tornaban realidad.
Lo que fuera que estuviera tras esas huellas, él lo encontraría, y no se detendría hasta que la amenaza fuera eliminada. El rastro lo condujo hasta una cueva oculta entre las rocas. La entrada era angosta, pero suficientemente grande para que un hombre de su tamaño pudiera entrar. Conan se detuvo un momento, reflexionando sobre la situación. El corazón de la cueva parecía palpitar con una energía oscura, y los murmullos que salían de ella eran inquietantes. Adentrándose en la penumbra, cada paso resonaba en las paredes, y el aire se volvía más denso. Los ecos de su propia respiración parecían amplificarse, y el único sonido que podía escuchar era el crujir de su espada al ser desenvainada. La atmósfera de la cueva era espesa, casi tangible, como si algo o alguien estuviera observándolo desde las sombras. De repente, un rugido feroz rompió el silencio. Un sonido tan potente y salvaje que hizo vibrar el suelo bajo los pies de Conan. La bestia estaba cerca, y su presencia se hacía cada vez más opresiva. Era el tigre blanco, un ser que, según los relatos, era mucho más que una simple criatura de la naturaleza. Se decía que había sido un ser mitológico, un dios hecho carne, cuyo poder sobrepasaba el de cualquier mortal. Conan no se intimidó. A lo largo de su vida, había enfrentado monstruos más grandes, más feroces. Lo que importaba era la voluntad de no rendirse, de seguir luchando hasta el último aliento. El rugido del tigre retumbó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Conan se preparó para el ataque, su cuerpo tensándose como un arco. Cuando la criatura emergió de las sombras, Conan pudo ver su imponente figura, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. El tigre blanco era majestuoso, su piel tan blanca como la nieve, y sus garras tan largas como cuchillas afiladas. La bestia se lanzó hacia él con una velocidad inhumana, pero Conan reaccionó al instante, esquivando su embestida y golpeando con la espada hacia los costados de la criatura. La lucha fue feroz, un enfrentamiento entre el hombre y la bestia, donde cada golpe era un desafío para la vida de ambos. El tigre blanco atacaba con una ferocidad imparable, pero Conan, con su destreza y resistencia, logró esquivar los ataques más mortales. Su espada cortaba el aire con precisión, buscando debilitar al monstruo. El combate se extendió durante lo que parecieron horas, con la cueva iluminada por la luz de los destellos que surgían del choque de garras y acero. Finalmente, Conan logró encontrar un punto débil en la bestia. Un golpe certero en el costado del tigre alcanzó su corazón, y la criatura rugió de dolor antes de desplomarse en el suelo. El cimmerio respiraba con dificultad, cubierto de sudor y sangre, pero sabía que había ganado. La amenaza había sido eliminada. Con el tigre derrotado, Conan se detuvo un momento, observando la bestia caída a sus pies. Sabía que su viaje no había terminado, pero este era un triunfo importante. El poder de las sombras había sido vencido, pero el futuro seguía siendo incierto. Capítulo 17. El despertar de los dioses. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre las grietas de las montañas, bañando el mundo en un suave resplandor dorado. Conan se encontraba en la cima de una colina, observando el horizonte. La reciente victoria sobre el tigre blanco había dejado una marca indeleble en su cuerpo y su alma, pero no había tiempo para relajarse. El viento traía consigo una sensación extraña, como si el mismo aire estuviera cargado de presagios. Había algo más grande en juego, algo más peligroso que la criatura que había derrotado en la cueva. Durante su viaje, había escuchado fragmentos de historias, rumores de un culto oscuro que había resurgido en las profundidades de las selvas y montañas, un culto que veneraba antiguos dioses olvidados. Estos dioses, según los relatos, habían sido desterrados por su propio pueblo por su naturaleza destructiva, pero ahora regresaban a través de los sacrificios humanos y las invocaciones. Conan no era un hombre que creyera en supersticiones, pero algo en el aire le decía que esta amenaza era real. La oscuridad que se cernía sobre las tierras no solo provenía de los hombres, sino de fuerzas que superaban la comprensión humana. Decidió que debía seguir adelante, adentrarse más en el territorio desconocido y enfrentarse a lo que fuera necesario. Su marcha lo llevó por caminos inexplorados, atravesando selvas densas donde la vegetación casi lo asfixiaba y las sombras se movían con vida propia. La jungla era un laberinto de árboles gigantescos, lianas que se entrelazaban como serpientes y el sonido de criaturas invisibles que acechaban entre las sombras. Cada paso de Conan resonaba como un eco distante, pero su corazón permanecía firme. A medida que se adentraba más en la selva,
los rastros de los antiguos cultos se hacían más evidentes. Escuelas de piedra y templos en ruinas surgían de la maleza, sus paredes cubiertas de símbolos oscuros y figuras de dioses aterradores. En cada rincón, Conan sentía una presencia siniestra, una sensación que le erizaba la piel. No era solo la naturaleza lo que dominaba este lugar, sino una fuerza ancestral, que parecía estar despertando de un largo sueño. Finalmente, llegó a la entrada de un templo de apariencia imponente. Las columnas de piedra se alzaban como gigantes dormidos, y el aire dentro del templo parecía cargado de una energía palpable. Conan no dudó. Con un paso firme, cruzó el umbral, sintiendo como la oscuridad lo envolvía. Las sombras parecían observarlo, como si estuviera siendo juzgado por fuerzas mayores. En el interior del templo, todo estaba impregnado de un aura sobrenatural. Las paredes estaban cubiertas con extrañas inscripciones, y una tenue luz provenía de una fuente invisible en el centro de la sala principal. El suelo estaba decorado con frescos que representaban antiguos dioses, sus ojos vacíos mirando a Conan como si esperaran que hiciera algo. De repente, una figura apareció en la oscuridad, un sacerdote de la antigua orden. Su rostro estaba cubierto por una máscara de oro, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Con voz profunda y resonante, comenzó a hablar, invocando los nombres de los dioses olvidados. «Has venido, guerrero», dijo el sacerdote. «El destino de las tierras está sellado. El retorno de los dioses es inminente. No puedes detener lo que ya ha comenzado». Conan lo miró fijamente, su espada en mano. «No soy un hombre de destino ni de augurios. Vine aquí para destruir a aquellos que amenazan la paz de este mundo». El sacerdote soltó una risa baja, casi burlona. «La paz es solo una ilusión, Cimmerio. Los dioses nunca han desaparecido. Solo han estado esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo». Antes de que Conan pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El templo entero vibraba con una fuerza que desbordaba la lógica humana, como si la tierra misma estuviera respondiendo a las invocaciones del sacerdote. El aire se llenó de un resplandor rojizo, y una figura titánica emergió del fondo del templo. Era un ser de proporciones colosales, un dios antiguo, cuya forma no podía ser comprendida por un simple mortal. Su cuerpo parecía ser una amalgama de sombras y fuego, con ojos que brillaban como estrellas caídas. Conan, inmune al miedo, se lanzó hacia la figura, su espada levantada con una furia indomable. «Si es la lucha que buscan, la tendrán», gritó. El dios antiguo lanzó un rugido que estremeció las paredes del templo. Su mano gigante se alzó, buscando aplastar a Conan como si fuera una simple hormiga. Pero el cimmerio era rápido, saltó hacia un lado, evitando el impacto mortal. Con una fuerza increíble, atacó con su espada, buscando alcanzar al ser que se encontraba frente a él. La batalla fue titánica, y el templo resonó con los golpes, los rugidos y el sonido del acero cortando el aire. Conan no se rendiría. Sabía que esta era una lucha que definiría el futuro de todo lo que conocía. Capítulo 18. El ascenso de la tormenta. El rugido de la batalla resonó en todo el templo, llenando cada rincón de ecos aterradores. Conan y el dios antiguo luchaban con furia, el uno contra el otro, como fuerzas desatadas de la naturaleza. El guerrero cimmerio se movía con la rapidez y destreza de un felino, esquivando los ataques colosales de su enemigo mientras le devolvía golpes certeros con su espada. Cada choque de acero contra carne sobrenatural creaba destellos de luz y estruendos que hacían temblar las paredes de piedra. El dios antiguo, cuya forma parecía más una masa de sombra y fuego que un ser tangible, lanzaba un torrente de energía que incendiaba el aire, pero Conan se mantenía firme. Con cada golpe, con cada paso, su determinación era más clara. No iba a permitir que esos seres oscuros regresaran para esclavizar el mundo una vez más. A pesar de la magnitud de su enemigo, Conan no flaqueó. Sabía que para derrotarlo, debía encontrar un punto débil. Se lanzó nuevamente al ataque, saltando por encima de las manos del dios, que se estrellaron contra el suelo con tal fuerza que la tierra tembló. En su caída, el cimmerio vio algo, una rendija en la parte inferior del torso de la criatura, donde su forma etérea parecía más vulnerable. Con una rapidez inhumana, Conan aprovechó la oportunidad. Saltó hacia el punto débil, apuñalando su espada en el corazón del monstruo. El grito que emanó del dios antiguo fue un rugido tan ensordecedor que hizo que las rocas del templo se agrietaran,
y una explosión de luz cegadora iluminó todo el recinto. Pero el dios no estaba derrotado, aún luchaba por mantener su forma. Conan retrocedió un paso, observando con atención, esperando que su oponente cometiera el error que lo llevara a la victoria. De repente, el templo entero comenzó a moverse. El suelo se desmoronaba, y una tormenta de energía oscura envolvía el cuerpo del dios. La atmósfera se volvió densa y pesada, como si el aire mismo estuviera colapsando sobre ellos. El guerrero cimmerio comprendió lo que sucedía. El dios, al estar herido, intentaba invocar más poder para curarse y derrotar a Conan de una vez por todas. Era su última jugada, su último aliento antes de sucumbir. Conan levantó su espada una vez más, sabiendo que esta sería la última oportunidad que tendría para destruir a la criatura. El aire alrededor de él se volvió cada vez más espeso, casi impenetrable, pero el cimmerio no temía. Con un grito feroz, lanzó un golpe final hacia el torso del dios. La espada se hundió profundamente, y una explosión de energía pura hizo que el templo entero se sacudiera violentamente. El dios antiguo se desplomó con un rugido inhumano, su cuerpo de sombras y fuego disipándose como niebla al amanecer. Lo que quedó fue un vacío abrumador, un silencio mortal en el que solo resonaba la respiración entrecortada de Conan. La tormenta que había oscurecido el templo comenzó a disiparse, pero la batalla no había terminado. Conan sabía que, aunque había derrotado al dios, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Había algo más en ese templo, algo que aún podía representar una amenaza. Con el cuerpo del dios en el suelo, el cimmerio caminó hacia el altar central. Allí, rodeado de símbolos oscuros y misteriosas inscripciones, encontró un artefacto brillante, un talismán que parecía pulsar con una energía propia. Conan lo levantó con cautela, sintiendo su poder. Algo en su interior le decía que este talismán era importante, pero no sabía para qué. De repente, una voz resonó en su mente. Era como un susurro lejano, pero poderoso. Este talismán pertenece a los viejos dioses. Aún no has ganado, Conan. El guerrero frunció el ceño. No podía ignorar la advertencia, pero sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. La selva aún lo esperaba, y el mundo fuera de ese templo no se detendría por sus batallas. Con el talismán en mano, Conan dio la vuelta y salió del templo. Mientras caminaba por la selva, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El cielo se llenaba de colores intensos, como si la propia naturaleza reaccionara a la caída del dios. Conan no podía sacudirse la sensación de que algo más grande estaba por llegar. Algo aún más peligroso. Y aunque su victoria parecía definitiva, el talismán en su mano le aseguraba que el destino del mundo aún estaba por decidirse. Capítulo 19. El último asalto. El sol comenzaba a caer sobre la vasta jungla, pero el calor aún era opresivo. Conan avanzaba con cautela, sabiendo que su victoria anterior solo había sido una pequeña parte del rompecabezas que debía resolver. Aquel talismán que había encontrado en el templo no solo representaba un gran poder, sino también una amenaza aún mayor. Algo en el aire le decía que su misión no había terminado. El cimmerio sentía el peso del artefacto en su mochila. Aunque había derrotado al dios antiguo, sabía que la oscuridad aún acechaba. Al igual que una serpiente esperando su momento para atacar, la amenaza seguía viva en las sombras. Al final del día, Conan no estaba seguro si había hecho lo correcto al tomar el talismán, pero una voz en su interior le instaba a continuar. De repente, un sonido en la distancia quebró el silencio de la jungla. Un rugido familiar, pero distinto al de los animales. Era un rugido humano, un grito de guerra, pero con una ferocidad sobrenatural. Conan no dudó, había alguien más cerca, y no eran amigos. Con rapidez, desenvainó su espada y se adentró en la selva. Sabía que su destino lo había alcanzado, y que debía enfrentarse a lo que fuera que se le presentara. Las ramas crujían bajo sus pies, y el viento movía las hojas con una fuerza extraña, como si la propia selva estuviera alerta ante lo que estaba por venir. A medida que avanzaba, el rugido se hacía más claro, y Conan alcanzó una pequeña colina que dominaba el paisaje. Desde allí, pudo ver un grupo de figuras en la distancia, guerreros, pero no humanos. Eran seres extraños, con ojos brillantes y armaduras forjadas en metales que no había visto antes. Eran las huestes de la oscuridad, los seguidores de los viejos dioses. Conan se detuvo un momento para observar. Sabía que debía actuar rápidamente.
No iba a permitir que estas criaturas sembraran el caos en la tierra. El talismán pulsaba con una energía inquietante en su mochila, como si respondiera al peligro que acechaba. Los guerreros de la oscuridad marchaban hacia un claro en el que había una enorme roca, donde parecía haber una ceremonia en marcha. Una figura encapuchada estaba de pie frente a una gran fogata, y Conan pudo ver que, en sus manos, sostenía un objeto similar al talismán que él portaba. La conexión entre los dos objetos era clara. Estos seres oscuros habían estado esperando el regreso del poder antiguo. Sin pensarlo dos veces, Conan descendió la colina con pasos firmes. Su objetivo era claro: debía detener la ceremonia antes de que fuera demasiado tarde. Los guerreros de la oscuridad no lo vieron llegar. El cimmerio se movía como una sombra entre los árboles, su espada lista para cortar cualquier amenaza. Cuando llegó al borde del claro, saltó hacia el centro, desenvainando su espada con una rapidez impresionante. El sonido del acero cortando el aire fue la primera advertencia que los enemigos recibieron. El primero de los guerreros cayó antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo derrapando por el suelo. Los demás se giraron rápidamente, sorprendidos, pero Conan ya estaba en movimiento. Su espada cortaba con precisión y fuerza, atravesando las armaduras de los enemigos como si fueran de papel. No había tiempo para dudas. No había espacio para la compasión. Los seguidores de la oscuridad debían ser detenidos. La figura encapuchada en el centro del claro levantó el talismán con ambas manos, invocando una energía oscura que iluminó la noche con destellos macabros. Pero Conan, sin titubear, corrió hacia ella. La figura intentó conjurar una tormenta de energía, pero el cimmerio la cortó con su espada antes de que pudiera completar el hechizo. El talismán cayó al suelo con un sonido metálico, y la figura encapuchada cayó de rodillas, derrotada. Sin embargo, la energía oscura no desapareció por completo. En lugar de disiparse, se concentró en el talismán caído, que comenzó a brillar con una luz intensa. Conan, con rapidez, lo recogió. Al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que algo mucho más grande que una simple batalla lo esperaba. Con la derrota de los guerreros y la caída del líder oscuro, el lugar comenzó a calmarse. La energía que había invadido el aire se desvaneció lentamente, y el silencio volvió a la selva. Sin embargo, Conan entendió que esta no era la victoria final. Aún había mucho más en juego, y el talismán era la clave para todo. Al mirar hacia el horizonte, Conan sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Aunque había derrotado a un enemigo, la verdadera batalla estaba por comenzar. El destino del mundo seguía estando en sus manos, y él no descansaría hasta asegurarse de que la oscuridad no regresara jamás. Capítulo 20. El último desafío. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos rojizos y naranjas. Conan se encontraba en lo alto de una montaña, mirando hacia la vasta extensión de tierras que se extendían frente a él. El talismán en sus manos brillaba con una luz inquietante, como si respondiera a un poder que se estaba despertando. Había vencido a los guerreros oscuros, y había destruido al líder que los había guiado, pero el verdadero enemigo aún permanecía oculto. El viento soplaba con fuerza, y las nubes oscuras se reunían en el horizonte, como si el mismo cielo estuviera preparándose para lo que vendría. Conan sabía que el final de su viaje estaba cerca. Había recorrido muchos caminos, luchado contra monstruos y enfrentado a aquellos que deseaban destruir todo lo que él defendía. Pero ahora, al final, debía enfrentarse a algo mucho más grande. Una figura apareció ante él, como una sombra que se deslizaba entre las rocas. Era alta, con una capa oscura que ondeaba al viento. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su presencia irradiaba una energía siniestra. El talismán en las manos de Conan comenzó a brillar con más intensidad, respondiendo a la figura que ahora se encontraba frente a él. «Has llegado demasiado lejos, Conan», dijo la figura, su voz profunda y llena de maldad. «Crees que has ganado, pero solo has abierto las puertas de un poder más antiguo, más destructivo de lo que podrías imaginar». Conan se mantuvo firme, sin inmutarse. «Si tienes alguna amenaza que lanzar, hazlo ahora. Estoy listo para cualquier cosa». La figura levantó las manos, y el aire a su alrededor comenzó a retorcerse. La tierra tembló, y las rocas comenzaron a flotar en el aire. El talismán que Conan sostenía emitió un destello cegador, como si estuviera resistiéndose a la fuerza que se desataba.
La batalla que iba a librarse sería la más grande de todas, y no habría marcha atrás. El Cimmerio levantó su espada, enfrentándose al enemigo con una determinación inquebrantable. La figura comenzó a conjurar hechizos oscuros, pero Conan, guiado por la energía del talismán, los desvió con destreza. El aire se llenaba de luces y sombras, de magia y acero chocando, mientras ambos luchaban por el control del poder antiguo. El enfrentamiento se intensificó, y el mundo parecía desmoronarse alrededor de ellos. Pero Conan no se dejó vencer. Con un golpe certero, logró romper la concentración de la figura, y con un grito de furia, atravesó su corazón con la espada. La figura cayó al suelo, y la oscuridad que la rodeaba se disipó. El talismán dejó de brillar, y el silencio volvió a la montaña. Conan se quedó de pie, respirando con pesadez. Había derrotado al último de los enemigos, pero el precio de la victoria había sido alto. El talismán, el artefacto de gran poder, ya no era una amenaza, pero el Cimmerio sabía que no sería fácil olvidar los horrores que había enfrentado. Sin embargo, al final, la tierra estaba a salvo, y él había cumplido con su destino. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, y Conan se giró para caminar hacia el desconocido futuro. El viento soplaba suavemente en su rostro, y mientras descendía por la montaña, sabía que su leyenda viviría para siempre. No importaba lo que viniera después. Como siempre, seguiría adelante, un guerrero en busca de nuevas aventuras. Gracias por escuchar este capítulo final de Conan el Aventurero. Si has disfrutado de esta historia llena de acción, magia y valentía, te invitamos a apoyar el canal. Tu ayuda es fundamental para que podamos seguir trayendo más narraciones emocionantes y llevarte a través de más historias épicas. No olvides suscribirte y seguir apoyándonos para continuar con más aventuras. Hasta la próxima.